Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico en estos momentos, pendientes de la actualidad, pendientes de las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que decía que hay que negociar una paz con Rusia lo antes posible. China también intermediando. En las últimas horas el propio Dmytro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores, iba hacia el país asiático precisamente para hablar sobre estas posibles conversaciones de paz en un momento en el que en Estados Unidos la actualidad pasa por Kamala Harris y también por el propio Donald Trump, que intenta evitar que los fondos de la campaña de Biden se destinen a la campaña de Kamala. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a la última hora, empezamos pendientes de la actualidad. Les contamos que Rusia habría atacado durante esta noche accidentalmente a un país de la OTAN, en concreto Rumanía. Ha enviado aviones de combate F-16 a la frontera con Ucrania en las últimas horas. Están apuntando varios medios, en concreto Newsweek, también en parte por declaraciones del Ministerio de Defensa rumano, que en la madrugada de este miércoles, después de que Rusia lanzara ataques con drones cerca del territorio del país de la OTAN, se han desplegado F-16. El Ministerio de Defensa de Rumanía ha dicho este miércoles por la mañana que envió aviones de combate durante la noche, mientras el ejército ruso llevaba a cabo una serie de ataques con aviones no tripulados cerca de su frontera compartida con el sur de Ucrania. El Ministerio de Defensa ha indicado en un comunicado que 2 aviones F-16 desplegaron desde la base aérea de Borcea, ubicado a unos 126 kilómetros al este de la capital de Bucarest. Según el comunicado, los aviones de combate tenían la misión de monitorear la situación aérea. Casi al mismo tiempo, el condado de Tulcea, en Rumanía, que limita con la región de Odesa, en el sur de Ucrania, fue puesto en alerta porque se decía que las fuerzas rusas habían estado llevando a cabo ataques con drones contra ciertos objetivos cerca de la frontera de este miembro de la OTAN con Ucrania. Las autoridades no especificaron dónde habían tenido lugar esos ataques. Según los informes, uno de sus drones Ajiz, lanzado en la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, no alcanzó su objetivo y voló hacia Rumanía, explotando cerca de Plauru. Tras la explosión se pudieron ver llamas y humo que se elevaban a cientos de metros de altura. Rumanía, como les decimos, envió aviones F-16 en respuesta a la incursión en su espacio aéreo. Dice que actualmente están investigando el incidente. El Ministerio de Defensa Nacional, dice, ha dispuesto medidas para realizar investigaciones en el terreno, en las inmediaciones de Plauru, para buscar posibles objetos que hayan caído en el territorio nacional. También miramos a Donald Trump, que ha presentado este martes una queja ante la Comisión Federal Electoral contra la vicepresidenta Kamala Harris, acusando a su campaña para 2024 de violar las leyes federales de financiación de campañas al sustituir el nombre de Joe Biden por el suyo propio para hacerse con el control de los fondos de su campaña. La queja presentada por el abogado general de la campaña de Trump argumenta que la campaña de Biden no puede cambiar el nombre de su comité de Biden for President a Harris for President, una vez que Biden abandonó la carrera este domingo, y transferir de esta forma 91 millones de dólares. Dice que esto es poco más que un excedente de contribuciones poco disimulado de 91 millones y medio de dólares de un candidato presidencial a otro, es decir, de la antigua campaña de Joe Biden a la nueva campaña de Kamala Harris. Dice que es un intento de burlar sus leyes de financiación de campaña. Los candidatos federales, añade, tienen prohibido conservar contribuciones para elecciones en las que no participan. Pendientes de Estados Unidos, la actualidad también pasa por nuevas alarmas por parte de la OTAN. Habla de agujeros en la defensa europea. Están alertando de que la guerra en Ucrania y la inminente elección presidencial estadounidense han dominado la cumbre de la OTAN en Washington, pero lejos del escenario público, los planificadores militares se han centrado en evaluar el enorme coste de arreglar las débiles defensas de Europa. El año pasado, los líderes de la OTAN acordaron planes para la mayor reforma de sus capacidades de defensa en 3 décadas, en medio de crecientes temores de ataques rusos. Desde entonces, tras bastidores, los funcionarios han estado estudiando los requisitos mínimos de defensa para lograr esos planes, que fueron enviados a los gobiernos nacionales en las últimas semanas, según apuntaba un planificador militar que hablaba bajo condición de anonimato. También pendientes de Ucrania, del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha dicho en una reunión con el jefe de la diplomacia china en Cantón que Kiev se está preparando para las conversaciones con Rusia. Es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. Dice que Ucrania está dispuesta a dialogar y a conversar con Rusia y que está haciendo preparativos para ello. Es lo que apuntaba el propio Mao Ning en una reunión informativa citando a Dmytro Kuleba. Según el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, las condiciones, las negociaciones deben ser justas, sustanciales, racionales y encaminadas a lograr una paz justa y duradera. En este sentido, Kuleba también afirmaba que Ucrania valora el papel altamente significativo y activo por parte de China en la promoción de la paz y el mantenimiento del orden internacional. Precisamente en este sentido hay respuesta por parte de Rusia. Dmitry Peskov hablaba precisamente de estas conversaciones entre Kuleba y Wang Yi. También
Después de las palabras de ayer del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia dice pues, que sigue de cerca estas conversaciones. Dice además que está de acuerdo en el fondo, que Rusia siempre ha estado a favor de la paz, pero que tienen que saber cuáles son todas las condiciones. También hablaba en este sentido María Zaharova, que decía bueno, que nadie se fía de Zelensky y que no son capaces de discernir si va a mentir o no, y que bueno, no terminan de confiar en la palabra del presidente ucraniano. Precisamente todos estos temas vamos a debatirlos ya durante los próximos minutos, durante la próxima hora, como siempre en esta casa, con los mejores expertos. Hoy tenemos a Aníbal González, analista geopolítico. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Tenemos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Pues muy bien, agradecido como siempre de estar aquí con todos vosotros. Igualmente, un auténtico placer. Y por último presentamos a Jesús López Almejo, director en CONACYT, investigador en CONACYT México. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Un placer tenernos a los tres por aquí, pendientes de este ataque en territorio OTAN. Enseguida miramos a este supuesto ataque en Rumanía. Si os parece, empezamos mirando a Estados Unidos. Jesús, quiero preguntarte por las opciones de Kamala Harris y también esta transferencia de fondos de la campaña Biden a la campaña de Kamala. Empieza, bueno, pues desde luego fuerte, ¿no? La campaña con Donald Trump, que bueno, sigue liderando las encuestas, por mucho que algunos digan que la cosa está apretada. Bueno, primero que nada, sí decir que el Partido Demócrata ha vuelto a decepcionar a sus seguidores, como ya lo había venido haciendo en la etapa Biden, en muchos sentidos, particularmente por el hecho de que no se comportan de forma democrática, son poco transparentes y además, bueno, pues se ha visto cómo se marca línea al más puro estilo del PRI revolucionario de México, que gobernó México durante 72 años, y el Partido Demócrata algo parecido. Solo basta que desde arriba den línea y no importa que sean 2.800 y pico de delegados, prácticamente todos se empiezan a alinear y no importa que entre la cúpula hay algunas diferencias, todos empiezan a alinear y parece que está bastante desconectado de la realidad el Partido Demócrata porque me parece que eligieron a una persona que tiene un techo bastante claro. Y bueno, si por ejemplo consultamos el sitio 538, que va de la mano con ABC News, concentrando las encuestas, 25 encuestas, las más importantes de Estados Unidos, desde aquellas que son anti y desde aquellas que son más amables, por así decirlo, porque recordemos que en Estados Unidos los medios de comunicación abiertamente pueden decir de qué lado político camina su línea editorial. En ese sentido, el Partido Demócrata tiene un techo en Kamala Harris. Revisando la última adaptación, Sergio, el nivel de aprobación, que ha sido además bastante consistente durante los 3 años y medio que tiene Kamala Harris gobernando con Joe Biden, es 37.3%, no pasa de 37.5%. Y algo que me sorprendió bastante, hace 4 años, por estos mismos días, Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos y estando, digamos, en su principal pues, nicho y además en sus principales dinámicas discursivas, tenía un 42% de aprobación de su mandato. Ahora hacen la pregunta de forma diferente. Por Kamala Harris sí la hacen de aprobación, por Donald Trump la hacen de qué tan favorable o qué tanta simpatía tiene por el candidato Trump. Bueno, pues sorpresivamente tiene ese 42%, lo cual nos habla de varias cosas, que a pesar de que durante 4 años de los escándalos, de los juicios, de que lo encontraron culpable, su voto duro cambia muy poco. Es decir, sigue manteniéndose en 42.5% y eso nos habla pues de que de arranque ambos candidatos tienen pues un techo bastante consolidado. El tema es la pregunta de cuál es más impopular o cuál tiene mayor desaprobación. Y en ese sentido, Kamala Harris, vaya que sí encabeza la encuesta. Entonces me parece que Trump lo que está intentando con este reclamo y con esta demanda de que Harris no se quede con los fondos de Joe Biden, sabiendo además que es 81 millones de dólares o 100 o 150 que fueran, realmente es muy poquito para las grandes cantidades que suelen manejarse en Estados Unidos. Pero me parece que intenta hacer un escándalo mediático que en esa arena Trump se mueve bastante bien para seguir deslegitimando a una ya de por sí deslegitimada Kamala Harris, que no tiene buena fama y que además lo dijera el mismísimo Robert F. Kennedy Jr., ex aspirante por el Partido Demócrata, y digo por el Partido Demócrata porque pues ahora iría como independiente, y él lo que dice Kennedy Jr. es que no puede creer
que la desconexión del Partido Demócrata les haya llevado a que en tiempo récord bajan de la carrera presidencial a Joe Biden, además en condiciones muy misteriosas, pero por otro lado, el que opten sin transparencia por Kamala Harris y que además digan que en tiempo récord han juntado dinero para la campaña de esta señora, y dice por esto, porque es una, dice, violadora de los derechos civiles en potencia cuando fue fiscal general electa en los Estados Unidos, metiendo gente a la cárcel por fumar marihuana, por no ir a la escuela, sin respetar el debido proceso, gente que además está en la cárcel sin órdenes de aprehensión, que eso se supone que pasaría en países como México, como Brasil o como Argentina. Bueno, pues dice, pasa en California durante el tiempo que esta señora estuvo al frente de California, y dice, es una señora halcona de la guerra, que sería incluso más agresiva que el mismísimo Joe Biden, que ya es mucho decir. Así que me parece que a esto respondería, Sergio, la desconexión, por un lado, de las élites demócratas de las demandas del pueblo, y quizás por eso es que Kamala Harris, viendo este descontento de una parte de una base de votantes dura de su partido, prefirió no presidir la sesión de Benjamín Netanyahu dirigiéndose al Congreso de los Estados Unidos, que es como la democracia estadounidense premia a un genocida como Netanyahu, por un lado, y por otro lado vemos a un Trump que no le importan los millones de dólares que están en ese fondo, digamos, hacia Joe Biden, que ahora se le transfirieron a Kamala, sino el seguir alimentando la deslegitimidad de su contrincante, Sergio. Bueno, pues precisamente pendientes de Estados Unidos, de las elecciones, también de Netanyahu, por cierto, que iba a ser uno de los protagonistas, sin duda, hablando en el Congreso. Se esperan protestas también durante la próxima hora. Vamos a hacer un pequeño impasse para mirar precisamente a las bolsas de Estados Unidos, el foco puesto sobre todo en las tecnológicas, en el Nasdaq. Tesla está perdiendo cerca de un 10% después de resultados decepcionantes en el día de ayer. Ven ustedes el gráfico, una caída monumental. También en el S&P 500 en torno al 1,33%, el Nasdaq perdiendo más de 30 puntos en estos momentos. Como decimos, el foco puesto sobre todo en Tesla. También tuvimos resultados ayer por parte de alguna de las empresas más importantes que parecía que remontaban al inicio de la semana, pero que vienen con caídas serias en las últimas horas, también pendientes de resultados que hemos conocido en las últimas horas, el PMI, los índices de viviendas en Estados Unidos, que han salido peor de lo esperado y que están pues desde luego contagiando las bolsas. Vemos caídas en torno al 1% para todas, sobre todo, como decimos, las tecnológicas, el Nasdaq desplomándose en estos momentos, perdiendo en torno al 1,5 porcentual, con Tesla, que bueno, cae más de un 10% y está arrastrando a todo el selectivo. Muy pendientes durante los próximos minutos de las caídas en Wall Street. Esto además podría dar cierta fuerza a Donald Trump. Ya saben que, bueno, desde luego uno de los focos de su campaña está puesto en la economía, y también va a ser una parte fundamental de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. Enrique, más allá de las bolsas, que como digo vamos a seguir durante toda la hora, también a eso de las 5 de la tarde con un análisis mucho más exhaustivo, quiero preguntarte por la campaña electoral, por Trump, Kamala y también estos últimos ataques, ¿no? Hablando pues de que no se desvíen los fondos de la campaña de Biden a la campaña de Kamala Harris. Parece bueno, pues que empezamos a entrar en un terreno un poquito más agresivo, ¿no? Decíamos que Trump estaba moderado, teniendo en cuenta bueno, pues que Biden tampoco ofrecía mucha resistencia. Parece que Trump vuelve a la carga ahora, ¿no? Sí, efectivamente es lo que tienen las campañas electorales, y en particular las campañas electorales en Estados Unidos, donde todos los trapos sucios se sacan contra los del mismo partido hasta que ya son las primarias y se decide candidato. Entonces todos son abrazos dentro del partido y las puñaladas empiezan entre los partidos. Claro, la cuestión ahora es, se ha producido este cambio palaciego, digamos, dentro del Partido Demócrata, pero la cuestión es, a Kamala Harris, ¿quién la ha elegido en primarias para ser la candidata por los demócratas? Porque el elegido había sido Joe Biden, pero ahora es como aplican en la misma de la sucesión presidencial en la sucesión de candidatura demócrata. Hombre, no es lo mismo, es otra cosa. Deberían de hacer también algún proceso para confirmar si Kamala Harris es la favorita de los demócratas. Pero claro, la cuestión, eso también sería abrir el melón de ¿la quieren los demócratas? Es decir, los electores demócratas querrían a Kamala Harris haciendo una candidatura. Luego también está la otra pregunta, ¿quién iría de segundo con ella? ¿Michelle Obama? Porque Barack
el expresidente, sí que aparece por la arena queriendo decir, bueno, como esto soy aquí en la parte que también representa ciertos colectivos, ¿no? También representa cierta legitimidad histórica, afroamericanos, expresidente, y a partir de ahí decir, hombre, Barack no se puede presentar, pero puede traer de la manita a Michelle Obama, que es lo que se está barajando, sobre todo en Estados Unidos, se está haciendo hipótesis al respecto de, vale, Kamala Harris y Michelle Obama, el tándem para Trump y Vance, de los republicanos. Muy bien, pero igualmente, ¿y el proceso democrático? Porque si no hacen proceso democrático, Trump va a ser, con este tema, como un cocodrilo. Agarra la pierna y no la va a soltar. Va a tirar de ahí al fondo hasta que el otro lado se ahogue. Oiga, es que usted es una candidata ilegítima. Usted no la ha elegido nadie. Usted aparece aquí porque Biden se ha dado de baja de la carrera, en una situación también bastante comprometida, enviando una carta, luego que sí reaparece, después de haber dicho que estaba enfermo, pero de una forma un tanto extraña, de poca movilidad pública, de que se le ve físicamente mejor de lo que estaba la última vez, pero tampoco habla mucho, da pie a la utilización de muchas imágenes de los Simpson y el señor Vance tirado con cuerdas y otros cantando desde detrás del escenario diciendo, sí, sí, no se preocupe, Joe Biden está muy bien, está fresco como una lechuga, espero que no sea como la lechuga de Liz Truss, que esa sí que estaba fresca de verdad y la que acabó fuera del poder en poco más de un mes fue ella misma. Pero volviendo a este tema y terminando con esto, la cuestión es que si no hay un proceso interno de los demócratas para elegir democráticamente entre ellos a Kamala Harris como la candidata, desde luego eso va a ser mordisco de cocodrilo por el lado de los republicanos, y normal que lo hagan, por cierto, porque no deja de ser una flaqueza del otro lado. Además, Partido Demócrata, ellos que siempre dicen que son los demócratas, y de repente aparece de penalti Kamala Harris porque Joe Biden se ha dado de baja, pero no ha habido un proceso para decir, ¿y queréis a Kamala Harris en esto? Sino, el de adelante se ha ido, la primera línea ha caído, la segunda entra y dice, ya está, hay que seguir, no hay que demorarse. Eso sí, también, y ya de verdad con esto termino, para el 10 de septiembre está ya previsto un debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Veremos a ver. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con ese debate presidencial, también dónde se celebra, porque Trump apostaba por Fox News. Aníbal, también te quiero preguntar por esta cuestión, cómo es las elecciones en Estados Unidos y si estamos entrando en otro tipo de batalla, si Trump tiene que volverse pues un poquito más agresivo, ¿no?, de lo que era con Joe Biden. Sí, buenos días para todos, mis contertulios también, un saludo para Nejo, que lo conozco también de algunos años. Kamala Harris llega indudablemente aquí como un accidente dentro de la política de los demócratas, ¿no?, y de la política norteamericana. El hecho de que se le haga una encuesta en la que la colocan a la par de Donald Trump, yo no creo en esas encuestas de último momento en que la pongan a esa altura y a ese nivel. Kamala Harris, como bien decía Almejo hoy, nunca pasó de un 35 a 37% de aprobación, inclusive en algún momento estuvo con menos de aprobación. Por otro lado, Donald Trump tiene también ese vicepresidente que indudablemente fue colocado allí, y no por elección propia de Donald Trump, de mi forma de entender, fue colocado por ese establishment que existe en Estados Unidos, prosionista y otras cosas más. Indudablemente que Donald Trump ahí está delegando un poco también una responsabilidad grande a ese vicepresidente, inclusive el futuro del Partido Republicano. Y no llega allí por accidente el señor Vance. Ahora, Kamala Harris, con este tema del dinero, ellos van a inventar cualquier cosa para que eso sea usado y sea posible. Eso es inevitable. Estados Unidos hace las reglas y las rompe cuando quiere y como quiere. Siempre lo hizo así. Mas eso es lo de menos. Donald Trump no se tendría ni que preocupar por eso, porque él recaudó muchísimo más dinero en pocas horas y pocos días. Tenemos a Elon Musk que le ofreció 45 millones de dólares por mes hasta el momento de la elección.
O sea que no sería un problema en este caso de importancia. Lo que sí creo que lo que ocurrió con Biden, de mi forma de entender también las cosas, fue un golpe interno dentro del Partido Demócrata y gestionado inclusive antes de que él declarara no estar dispuesto a candidatarse. Ya cuando lo colocan como enfermo con COVID, yo creo que ahí fue ese apartado y prácticamente fue, entre aspas, amenazado por sus propios colegas para que depusiera y dejara libre el camino, tanto fuera para Harris o puede ser, como bien decían los compañeros, la mujer de Obama, Michelle, que también tiene cierto arrastre público notorio, más no tampoco sería una candidata que pudiera tener el nivel que tiene hoy Donald Trump. Donald Trump ya estaba alto en las encuestas sin el intento de asesinato. Luego de ese intento de asesinato subió muchísimo más, aproximadamente entre un 7 y un 10% más, lo que marca una gran diferencia. Entonces, Donald Trump ya viene pisando fuerte, lo dije el otro día, no creo que necesite ser más agresivo de lo que él ya es, con su soberbia y su ego ya consigue mostrar quién es Donald Trump. Y lo que sí creo que él en algo se equivocó, cuando él dice, conozco a mis enemigos, tuve 4 años de experiencia, en la política nunca terminas de conocer a tus enemigos. Inclusive tienen que acostumbrarse a dormir con ellos, eso es un hecho. Pero Kamala Harris, no sé, yo de mi punto de vista no la veo con ese futuro allí. Solo que el que puede empujar un poco la carrera de Kamala Harris a la presidencia es Josh Shapiro. Indudablemente que él sí tiene cierta historia dentro de la política y referencias notables. Entonces, esa vicepresidencia puede colaborar mucho, sí, en la carrera a la presidencia de Harris. Mas sigo diciendo, no la veo llegando al poder, al gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede con Kamala Harris. Veían en sus pantallas las caídas en las principales tecnológicas, Tesla, más del 10%, Google también cayendo en torno al 4%. Enseguida vamos a hacer un especial sobre las caídas, los desplomes que estamos viendo en Wall Street. Si os parece, nosotros vamos a mirar también en el terreno geopolítico a las palabras de Zelensky después de que el pasado 21 de julio, en una entrevista con la CNN, por primera vez hablara de negociaciones con Putin. Ayer, con un representante del Vaticano, decía que hay que negociar, que hay que terminar con el conflicto en Ucrania lo antes posible. Kuleva hoy viajaba a China, también decía que Ucrania ya está lista para negociaciones. Eso sí, China, Wang Yi decía que, bueno, que las condiciones todavía no están maduras, ¿no? Que quizás las condiciones que impone Ucrania, pues de momento no son viables. Jesús, te quiero preguntar por esto, ¿en qué punto estamos, no? Parece que también se está acelerando mucho estas negociaciones, estas posibles cumbres de paz, a tenor de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Para intentar anticiparse a la llegada de Donald Trump. Sí, sin duda alguna, Sergio. Si me permites, antes quisiera nada más hacer un comentario aprovechando que hiciste también el comentario sobre Tesla, porque toca directamente o tiene que ver con algo que sucedió con México, con Elon Musk, y una ironía de la vida en la política, complementando un poco lo que decía Enrique y lo que decía Aníbal, a quien me da mucho gusto volver a ver después de tiempo. Sergio, lo que pasa es que irónicamente Elon Musk acaba de anunciar efectivamente que iba a poner $45 millones mensuales para la campaña de Trump. Bueno, Trump anunció también recientemente que, y esto es amenaza para los propios inversionistas estadounidenses, que va a imponer un arancel del 10% a la importación de vehículos para reactivar, muy al estilo cowboy, la economía o el sector automotriz de Estados Unidos. Bueno, Tesla hace tiempo trae con México en estira y afloja una pues inversión millonaria, sobre todo con el estado de Nuevo León, que es estado fronterizo con Estados Unidos, de una, le conocen ellos como gigafactoría en el municipio de Santa Catarina, en donde pues podrían básicamente una planta de montaje de vehículos para terminarla en el año 2026.
Empezaron con una inversión millonaria de $5,000 millones aproximadamente y después lo que vinieran de sobrecostos. El gobierno de ese estado, acá le decimos estado a lo que en otros países conocen como provincias, o regiones, para acá les decimos estado como en Estados Unidos. Bueno, en Nuevo León, el gobierno de Nuevo León invirtió bastante dinero en emplear carreteras, tanto las autopistas que se cobran, que tienen cuota, casetas de cobro, como las carreteras libres, las que se pueden transitar sin pagar nada, pero las han ampliado, les han metido incluso carriles, pues para facilitar la logística de distribución desde Nuevo León hacia Estados Unidos, hacia Texas, que está prácticamente a un par de horas de ahí. Pero ahora Elon Musk, con la amenaza de Trump de que les va a cobrar un 10%, dice, bueno, ¿qué tanto negocio va a ser ese negocio? Y todas las empresas de Elon Musk, que recientemente también había anunciado que se salía de California porque no le parece hay una ley a la que Elon Musk se refiere como woke, hasta dónde iba a centrarse para quedarse ahí. Entonces se le complica el escenario californiano, que hasta este momento había sido muy lucrativo, y se le complica el escenario de Nuevo León en México, que muchos dirán, bueno, Tesla, SpaceX, PayPal y muchas otras marcas, ¿qué tendrán que ver? Bueno, pues que son parte del mismo dueño y lo que le pega a una, le puede pegar a otra, aunque aparentemente se administran de forma diferente. Pero ahora está el negocio de Tesla particular, está en vilo, porque finalmente una inversión segura, con muchísimas ventajas fiscales que tenía en México, pues parece que se le puede caer o no ser necesariamente negocio con la propia amenaza de un candidato a que él mismo va a apoyar. Y en ese sentido, el que está en una situación muy grave, y lo veníamos anunciando acá, es precisamente, cambiando de área geográfica, es Volodymyr Zelensky, que apenas hace unos días, de hecho un par de semanas, en el festejo del 75 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se veía fuerte, se le veía firme y decía nada de negociaciones con Rusia. Si hay que negociar algo, que sea el que Rusia se salga de Crimea y que nos dé las 4 regiones del Donbass, Gerson y Zaporozhye. Bueno, sin embargo, a raíz de que el Ministerio de Defensa de Rusia ha estado anunciando un promedio, Sergio, de 2,000 bajas de militares ucranianos por día y avances en aquellos lugares como Cheretino, bueno, el mismo New York, no en New York de Estados Unidos, sino en la región del Donbass, lugares que habían sido en donde el ejército ucraniano, con la ayuda de la asistencia de la OTAN, había representado una resistencia brutal a los avances rusos, que en este momento a Rusia lo que le interesa antes de que llegue Trump es avanzar lo más que se pueda, si no es que llegar al 100% de las regiones que Rusia se ha anexado, las 4 que ya mencionamos, las 2 del Donbass, Donetsk, Lugansk y también Gerson y Zaporozhye. Pero está habiendo, digamos, un costo en vidas humanas brutal, 2,000 personas en promedio al día, y esto según lo que ellos reportan, reconociendo Rusia también que el porcentaje de bajas de Rusia va entre los 10 y el 15%, que estaríamos hablando entonces como de unas 2,200 bajas diarias, de las que poco se habla, porque a los medios de comunicación lo que les interesa ver es los avances enormes, los avances gigantescos territorialmente hablando, espectaculares, pero en realidad el costo humano de lo que se está viviendo ahí es tremendo. Y ahora resulta que a Zelensky ya le empieza a preocupar, ahora que ya no es presidente legítimo, porque pues ya nadie votó por él después de mayo o después de marzo, que tendrían que haberse llevado elecciones, y que ya lo vimos acá también en Negocios TV, al amparo de la ley marcial. Pues ahora resulta que a Zelensky sí le importan las vidas humanas y ha dicho en distintas entrevistas a medios europeos que sería bueno acabar con el tema de la guerra, pues porque se están perdiendo vidas humanas, pero lo está diciendo en un contexto en el que Rusia sigue poco a poco, imparable, conquistando aldeas, en donde, por cierto, he visto que distintos medios europeos dicen, ay, mira, pues son aldeas pequeñísimas de 30 o 50 habitantes, y entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué inviertes en poner allá 2,000, 3,000 personas que mueren al día si nada más tiene 30 o 40 personas y el lugar supuestamente en términos estratégicos no vale nada? En ese sentido, hemos visto la ferocidad con la que desde Estados Unidos el círculo cercano a Trump, empezando por sus hijos Eric, pero principalmente Donald Trump Jr., trolean
magnánimemente a Zelensky, y también pues el mismo J.D. Vance, quien ha dicho que Ucrania es solamente un obstáculo, que es un escape de dinero para Estados Unidos, que le evita que se pueda concentrar al 100% en China, que es el escenario que le interesa a Estados Unidos, China más Irán, y entonces Ucrania empieza a ser pues una perdedera de tiempo que tendría que administrar Europa, lo dice J.D. Vance. En Europa, pues se han dado cuenta que no tienen la capacidad para aguantar una guerra de mediano y largo plazo sin Estados Unidos frente a Rusia, y por esta razón, bueno, pues me parece que ya le están diciendo a Zelensky, oye, vamos a dejar los discursos grandilocuentes, si no gana Kamala Harris, bueno, antes era si no ganaba Biden, pero si no gana Kamala Harris, difícilmente va a seguir llegando el flujo de dinero al que nos acostumbró Joe Biden durante estos 2 años, y entonces sí, la guerra se te complica a ti y se nos complica a nosotros. Y recientemente también un alto mando militar estadounidense acaba de decir que Rusia está bastante enojada y que no va a ceder tan fácil lo que ya ha conquistado, de tal suerte que si no lo cede, difícilmente se lo pueden quitar, y el costo en dinero, el costo en vidas humanas y el riesgo también de acercarse a un punto de no retorno, como esta introducción con la que nos sorprendías con el tema de Rumania, Sergio, pues siempre está ahí en vilo, ¿no? Que un error de cálculo o algo pueda aceptar algo que después no se pueda, pues que después no se pueda contener, de tal suerte pues que las circunstancias paulatinamente hacen que Zelensky cambie de discurso y proponga negociar. La pregunta nuevamente tiene pertinencia. ¿Cuánta Ucrania o qué porcentaje de Ucrania está dispuesto a negociar o a ceder o a quedarse para lograr esa paz, para evitar, dice él, que caigan tantas personas como las que ahora están cayendo? Bueno, pues desde luego una de las preguntas, ¿no?, que están por resolver. Enrique, te quiero preguntar por esto, si estás sorprendido por el vuelco, ¿no?, el giro de Zelensky, y también pues por dónde crees que pueden ir las negociaciones, ¿no?, porque está claro que Ucrania va a tener que ceder terreno. Ayer contábamos una encuesta que de finales del año pasado a ahora, hace apenas un par de meses, han pasado de un 19% a un 32% los ucranianos que, bueno, dan por hecho que Ucrania va a tener que ceder terreno, ¿no? Parece cada vez una cuestión más evidente. Enrique, ¿cómo ves la situación en Ucrania y también pues que se esté poniendo sobre la mesa ya el hecho de negociar lo antes posible? Bueno, pues desde mi punto de vista, Zelensky ha visto una cosa fundamental, y es que su respaldo demócrata en Estados Unidos pende de un hilo, que Trump está mucho más fuerte en la realidad de lo que quieren pintar en algunas encuestas, donde quieren recrearse. No, no pasa nada. Todos los indicadores dan que Trump lo va a votar una minoría de gente en todos los colectivos con los que segmentan las encuestas en Estados Unidos. Vamos, que básicamente nadie va a votar por Trump más allá de los pazguatos redneck típicos de ciertos estados, y el resto, la mayoría del país, va a votar por Kamala Harris y lo que venga, y ya está. Y no se preocupen que esto vamos a seguir. La realidad es que Trump y Vance son más fuertes de lo que parece, tienen más electorado del que pintan las encuestas, y Zelensky ve el asunto como que de aquí a noviembre, si llega Trump y cumple con esas amenazas que decía de aquí, o se ponen a la mesa Rusia y Ucrania y resolvemos esto rapidito, o si Rusia no se sienta a la mesa, armamos más a Ucrania para que le inflija una derrota estratégica. Si Ucrania no se sienta a la mesa, abandonamos directamente y que se las tenga con los rusos. Entonces, en este sentido, claro, es un tipo que además su orientación es hacia China, no hacia Rusia. Siempre lo fue durante los 4 años en que estuvo. Su obsesión era detener a China, porque el tipo es un hombre de negocios. Y lo que ve es que el gran problema para Estados Unidos es China. China va por su cuenta, no le gusta, y entonces, ¿qué pasa? Aranceles, impuestos, restricciones económicas, intentar acosar a China económicamente, sacarla de los mercados mundiales, entre comillas, que en realidad es todo aquello donde Estados Unidos puede hacer presión geoeconómica, y se han dado cuenta de que no, China sigue adelante, entonces hay que hacer un proceso de reindustrialización, de cierto aislacionismo interno, de cierta fortaleza América, entiéndase esa América como Estados Unidos, y que precisamente todo tiene que ir a repercutir hacia ellos. Claro, de repente es que hemos gastado 200.000 millones de dólares en Ucrania, pero ustedes están locos. ¿Cómo es que hemos gastado todo ese dineral en estos tipos y tenemos el país hecho un desastre? Pero ustedes han visto el tema de las drogas, pero ustedes han visto las infraestructuras, pero ustedes han visto que los chinos nos superan en todo tipo de cosas. ¿Qué estamos produciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, un Trump con ese discurso
va a arrasar, porque resulta que entre costa y costa es donde está Estados Unidos y es donde está la mayoría de su voto, no en las costas demócratas, sino en el interior, que es donde está la mayor cantidad de voto republicano. Entonces, claro, Zelensky ve todo esto y dice, es que nos quedamos sin respaldo. Y confía tú en la Unión Europea, que no sabe, que están todos diciendo, sí, te voy a aumentar un 2% de gasto de presupuesto. Y a ver cómo hacemos la triquiñuela para que parezca que gastamos más, gastando lo mismo, a ver cuánta cosa podemos irle metiendo al presupuesto militar, aunque sea de otras cosas, de gasto de personal y demás, y decimos, estamos gastando mucho en personal, a ver si Estados Unidos sigue mandando armamento, porque el problema en Europa es uno y muy simple. Nadie quiere ir a morir por todos estos tipos que gobiernan. Scholz ahora anuncia que quiere presentarse a la reelección para el año que viene, pero ¿quién va a ir a morir por este tipo? O por Annalena Baerbock, por esa coalición semáforo que gobierna Alemania. Están locos. Nadie quiere ir a luchar por estos tipos, ni por el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte. O sea, es un tipo denostado en Países Bajos. Imagínense que quién va a luchar por este tipo fuera de Países Bajos, y en Países Bajos no lo quieren ni en pintura. O por Sánchez en España, y así sucesivamente, por Macron en Francia. Es decir, hay una cosa muy simple. No hay gente. O sea, pueden conseguir armas. Y es lo que piensan. De aquí a 2028 igualaremos en tanques a Rusia. Claro, eso si Rusia no hace nada. Esa es la cuestión. Pero si Rusia sigue haciendo lo mismo, la diferencia se va a ampliar y lo que tendría que haber es un gasto muy superior al de Rusia para alcanzarles antes y superarles en base también a su crecimiento. Es decir, más allá de las ilusiones, de las cosas que se piensan, ¿no? Hacemos esto y ya les hemos superado. Ya, pero igualmente, ¿quién va a ir a luchar? Es decir, a los ucranianos los han metido en esto, pero ¿quién va a ir a luchar más allá del asunto? Y además hay una nota que vi hoy del Kyiv Post, donde desde Polonia lo que dicen es, hasta que no se resuelva el caso de la masacre de Volinia de 1943, que es un caso muy traumático para Polonia, porque los nacionalistas ucranianos, que son los que hacen de carne de cañón para Zelensky y para Occidente, esos tipos son los que en 1943 asesinaron a miles de polacos. Entonces, para Polonia, eso es un trauma personal. Y lo que han dicho es, mira a ver qué haces con esto y reconócelo. Porque si no, la entrada en la OTAN, poca cosa. Es decir, no solo se junta el recelo de Hungría por el trato a las comunidades húngaras que quedaron en esa Ucrania postsoviética, sino que también desde Polonia es un pasito adelante, pero ojo, que no olvidamos lo que hicisteis vosotros. Y ese también es un foco de tensión evidente entre unos y otros. Y lo ha sido desde 2014, desde el golpe del Maidán. De que esos grupos nacionalistas que tomaron el poder no es que sean simplemente antirrusos, que son antipolacos, antirrumanos, antihúngaros, anti todo lo que se ponga. Entonces la cuestión aquí es, a Zelensky se le acaban los soldados, a Zelensky se le acaban los amigos estadounidenses que son el verdadero respaldo, un Trump que dice que yo te dejo, que a mí me da lo mismo, que este no es mi problema, la guerra existencial en Ucrania es para Rusia, no para vosotros, no para Estados Unidos. A nosotros esto es como lo de Afganistán, que nos vamos, un drama, mira Biden el ridículo que montó, pero al día siguiente ya vamos a otra cosa. O sea, no es una guerra importante, vital para Estados Unidos, lo es, eso sí, para países europeos y para la OTAN en Europa, porque todo su prestigio se juega en eso. Han apostado todas las cartas a que Rusia va a perder, a que ellos van a ganar en Ucrania, y la realidad es que no es así. Y un último detalle, precisamente, que también vi hoy, y es que precisamente Vladimir Putin ha celebrado una reunión de desarrollo socioeconómico de los nuevos sujetos de la Federación de Rusia, es decir, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson, para que de aquí a 2030 estén, en cuanto a leyes e indicadores socioeconómicos, al mismo nivel que el resto de regiones rusas. Es decir, que desde Rusia ya se llega a una futura negociación con base a esto no se va a quitar. Otra cosa es si Rusia va a pedir, va a exigir de que es condición sine qua non que Ucrania se retire del resto de los territorios de estas regiones que no controla Rusia ahora, o se va a hacer una paz, un armisticio por la línea de contacto, es decir, por la línea del frente. Pero claro, también hay un último detalle, y ya de verdad con esto termino, y es que Ucrania tiene una ley que prohíbe negociaciones con Rusia, y eso sigue en vigor.
Entonces Rusia, ¿qué va a decir? Oigan, ustedes tienen prohibido negociar conmigo, cambien eso, si quieren negociar, ¿no? Y China dice, oigan, la seguridad en Ucrania es igual que la seguridad en Asia-Pacífico. Esto tiene que ser integral, porque también tiene su problema. Bueno, pues precisamente pendientes de Estados Unidos, volvemos a repasar las caídas en las bolsas. Se siguen profundizando. Tesla, les decíamos hace apenas unos minutos que caía cerca de un 10%, ya va por un 12% de caída, más de 2 puntos. Se deja en estos momentos el Nasdaq en torno al 2,30%, caídas también importantes para el S&P en torno al 1,50%. Como les decíamos, sobre todo el foco está puesto en las tecnológicas. Veíamos caídas para Google, para Microsoft, todo apunta a un miércoles negro para las bolsas, sobre todo, como decimos, para el Nasdaq, que se deja más de 2 puntos porcentuales. Mucho tiempo hacía que no se veían caídas de este tipo, sobre todo Tesla, la empresa de Elon Musk, que se deja cerca de un 12%, muy pendientes de las bolsas, de estas caídas en Wall Street, eso de las 5 de la tarde, como os decimos, iremos con un programa especial pues para explicarles, para analizar lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a mirar también al FBI, al director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Christopher Wray, está testificando hoy precisamente por el atentado contra Donald Trump y ojo porque lanza una alerta. Dice, en Estados Unidos estamos viviendo en un entorno de amenaza elevada. Dice que el intento de asesinato del condado de Butler contra el expresidente de Estados Unidos es otro ejemplo particularmente atroz y muy público. Es lo que está anunciando en estos momentos en una audiencia de la Cámara de Representantes. Ayer, como saben, dimitía la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, dimitía Kimberly Chittle. Ahora está hablando el director del FBI. Dice, reitero, que el hecho es otro ataque más a la democracia del país y agregó que no se va a tolerar ningún tipo de violencia política. Dice Wray, estamos poniendo todos los recursos del FBI a disposición tanto de la seguridad criminal como de la seguridad nacional. Agregó que la agencia va a llegar al fondo de lo ocurrido el pasado 13 de julio. Se siguen dando vueltas en Estados Unidos al atentado, al intento de asesinato de Donald Trump. Como decimos, está compareciendo en estos momentos el hombre que ven en sus pantallas, Christopher Wray, que dice, en Estados Unidos estamos viviendo en un entorno de amenaza elevada. El intento de asesinato de Trump es otro ejemplo particularmente atroz y muy público. Decía, como les contábamos, que va a llegar hasta el fondo de este asunto. Muy pendientes de esta comparecencia, enseguida podrán seguirla también en nuestro canal de YouTube en paralelo. Volvemos a mirar al conflicto en Ucrania. Aníbal, quiero preguntarte pues, por estas posibles negociaciones que está empezando a poner Ucrania sobre la mesa y también otra pregunta, si a Rusia le interesa en estos momentos también llegar a algún tipo de pacto, ¿no? Algún tipo de paz, o le interesa pues, seguir desgastando a Ucrania teniendo en cuenta lo que comentaba antes Jesús, ¿no? Los avances imparables, los avances paulatinos que se siguen viendo por parte de Rusia. Sí, me parece que estás muteado, Aníbal. A ver si lo solucionamos ya. Sí, a ver, ahora. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ahora te tenemos. Perfecto. Ok. El Zelensky, nosotros le llamamos la hormiguita viajera, porque se pasó 2 años viajando permanentemente a Europa, a Estados Unidos y pidiendo por toda parte. Siempre con su narrativa de que había que vencer a Vladimir Putin. No se refería nunca a Rusia, se refería siempre a Vladimir Putin. Quebrar la Rusia de Vladimir Putin. Algo que indudablemente escapa a la realidad. Siempre escapó a la realidad. Eso se lo metieron en la cabeza o se lo metió él mismo. Ahora, cuando él habla ahora de salir a negociar urgentemente con Rusia, y porque ya veía el proceso que había dentro de la política norteamericana, ese malestar que había internacionalmente con Biden por su posible enfermedad, por la edad avanzada que tiene Biden. Inclusive él sintió que estaba perdiendo uno de sus mejores aliados en este proceso. Ahora, Zelensky, cuando ahora trata de decir es urgente que hablemos de paz, Vladimir Putin dice, ¿y quién le puede creer al señor Zelensky que realmente quiere paz? Cuando hasta hace 48 horas atrás seguía hablando de ser parte de la OTAN, armarse hasta los dientes para recuperar todos los territorios perdidos. Y si aún así tuviera que hoy aceptar que esos territorios queden del lado ruso, que en la posterior, en el futuro, tenga la posibilidad de recuperarlos de alguna forma. Él sabe de cualquier manera
que para llegar a un acuerdo aquí, él tiene que aceptar perder todo lo que Rusia hasta el día de hoy ha conservado dentro de su defensa. Ahora, hay algo más en juego aquí. Para Rusia, todo lo que ha conquistado, por decirlo de alguna manera, o recuperado, pierde una cierta calidad de seguridad absoluta cuando deja una puerta tan importante abierta que es Odessa. Para mí Odessa, estratégicamente hablando, Odessa era el lugar más importante para que quedara dentro del dominio ruso. ¿Por qué? Porque esa salida al Mar Negro es lo que la OTAN siempre quiso tener frente a la costa rusa. E indudablemente que Odessa era la clave en todo esto aquí. La base más grande, la que está en Constanza ahora en Rumanía, era la que iba a estar allí, en Odessa. La base más grande de la OTAN iba a estar allí, enfrente a Rusia misma. Entonces, si esa Odessa queda para atrás Gagaucia, queda para atrás Transnistria, y quedan muchos problemas geopolíticos importantes para Vladimir Putin. Vladimir Putin tiene un gobierno por delante de 6 años, pero él quiere dejar un legado en el cual sea recordado como que colocó a Rusia dentro de una, por decirlo de alguna forma, fortaleza, protegiendo sus fronteras, su capital Moscú, que de cualquier manera quedaría al alcance de cualquier misil, como se dice, ¿no?, desde Alemania o desde Francia o de Inglaterra o mismo de allí de Ucrania, en las fronteras con Lituania, con Estonia, con Finlandia, de cualquier parte ya los tiene allí en su puerta, en su frontera. O sea que Ucrania en ese aspecto no le aseguraría más seguridad. Lo que sí le aseguraría es que la OTAN no tuviera ese puerto de Odessa. Ahora, para llegar a esta negociación aquí, lógicamente que las condiciones las pone Vladimir Putin. Y ahora digo sí, Vladimir Putin, no Rusia. Las condiciones en esta negociación van a ser impuestas por Vladimir Putin. Y van a ser unas condiciones nada fáciles de aceptar, ni por Zelensky, que importa poco realmente la decisión que tenga en este caso Zelensky. Él no toma la decisión la toma el conjunto, ese bloque que hay atrás, ese triángulo que yo digo que hay detrás de Zelensky, que es Reino Unido y Estados Unidos y Francia, indudablemente, ¿tá? Son ellos los que toman las decisiones finales, qué se acepta y qué no. Y para llegar a ese acuerdo falta mucho tiempo todavía. Eso no se resuelve ahora, de aquí a un mes, a 2, a 5 o a 6. Ni siquiera, yo lo dije el otro día, ni siquiera Donald Trump tiene el poder como para poder detener esa guerra en 48 horas, en 24 horas, como él bien decía. Él no tiene ese alcance para poder detener a Rusia cuando estamos hablando aquí, como decían los compañeros, de una guerra existencial para Rusia. Aquí se trata no solo de soberanía, no solamente de frontera, no solamente de seguridad, sino la cultura, la vivencia del pueblo ruso, al cual se intentó y se lo habló y se lo dijeron 500 veces desde la OTAN, desde la Unión Europea, que hay que quebrar a Rusia, repartirla en 300 pedazos para poderse apropiar de todos sus recursos naturales que dicen que son del mundo, que no pueden ser solo de Rusia. Caramba, si eso lo dijera Rusia, de que todo lo que tiene Estados Unidos adentro tiene que ser también de derecho del mundo, y no solamente de Estados Unidos, ¿de qué estaríamos hablando aquí, no? Más, como lo dicen ellos, está bien dicho, y eso es inaceptable para Rusia. Y en esta negociación, como lo dije, es muy difícil llegar a ese acuerdo. Cuando OTAN no quiere perder y cuando Rusia, Vladimir Putin, tampoco quieren. Entonces, como está en juego algo mucho mayor que lo que tiene en juego la OTAN, para Rusia está en juego aquí algo mucho más grande de lo que está implementando aquí la OTAN y la Unión Europea. Y como decían los compañeros también, Europa en sí no tiene cómo enfrentarse a Rusia. Y no nos olvidemos aquí de esa alianza
que acaba de llevarse a cabo entre Rusia y China, esa hermandad, y que va más allá de lo político, más bien va hacia lo geopolítico también, y de esa hermandad ahora naciente con Corea del Norte, en el cual la mutua ayuda de defensa también es importante. Un ejército que no deja de ser importante. Esa convivencia pacífica y buena y notable que se empieza a gestar con Irán. Entonces, ¿aquí qué estamos logrando? ¿O qué logró la OTAN? La OTAN logró que Rusia juntara a todas aquellas naciones que están asediadas, que están sancionadas, que están maltratadas por Estados Unidos y por esa Unión Europea en la que yo llamo de gobiernos ocasionales. Todos estos gobernantes, como decía el compañero aquí, Olaf, Macron, del Reino Unido, estos son todos ocasionales, pero son todos guerreristas. Ninguno quiere la paz. Ahora, ¿quién querría morir por estos señores? Nadie. El ciudadano europeo, el ciudadano, el que vota, quiere paz, no quiere esto, quiere mejoría, quiere que le devuelvan la economía que tenían hasta hace 5 años o 3 años atrás. El ciudadano europeo quiere vivir en paz, no le importa si Rusia sigue creciendo más o menos. Con Rusia, Europa estaba bien, la economía fluctuaba, estaba todo perfecto. En el momento que se terminó ese comercio con Rusia, Europa quedó hacia atrás, destrozada, aniquilada. Las industrias se fueron todas. Entonces, ¿Europa está mejor que antes de este conflicto o está peor? Indudablemente que está peor. Y como yo le digo a los compañeros analistas, no se dispararon en el pie. La Unión Europea no consiguió con todas esas sanciones dispararse en el pie. Fue un suicidio colectivo. Esa es la realidad. La realidad, la actualidad pasa en estos momentos, como contábamos al principio de este espacio, por este ataque de Rusia en la frontera entre Ucrania y Rumanía. Nos quedan un par de minutos, Jesús, quiero saber tu opinión sobre este suceso y algunos que ya hablan de si debería o no activarse el artículo 5 de la OTAN. Claro, cuanto más se alargue este conflicto, más fácil va a ser, pues como decías antes, ¿no?, que un fallo, un error de cálculo escale esto, bueno, pues a una guerra total. Sí, definitivamente. Mira, yo tengo que decir 3 cosas al respecto. 2 con respecto a esto y una con respecto indirectamente a esto, pero que en donde interviene China. Primero, hemos hablado aquí contigo, Sergio, en diferentes momentos de cómo en la medida que en Estados Unidos las encuestas seguían manteniendo a un Trump que cada vez se despegaba más frente a Joe Biden y que me parece no será la excepción frente a Kamala Harris, cómo esto de alguna manera congelaba a los gobernantes, a las élites y a las corporaciones que están lucrando de esto, tanto en Estados Unidos como en Europa, y entonces creaban una especie de política de hechos consumados para incluso dificultarle a Donald Trump el poder lograr la paz en el corto plazo. Es decir, mandas hechos sobre el territorio y cada vez más quedaría como un traidor, por lo menos ante quienes manejan los medios de comunicación en Estados Unidos y en el occidente colectivo, para poder echar hacia atrás esto con Ucrania. Si este escenario falla, entonces directamente implican estas posibilidades que estamos viendo, el que haya un enfrentamiento directo que tenga que obligar a Estados Unidos a incursionar a una guerra que sería muy complicada. Pero también, por otro lado, hemos estado observando que parte de la política de Trump es, si los países X, Y y Z no han llegado al gasto en defensa del 2% equivalente a su Producto Interno Bruto, entonces no solamente no los vamos a defender, sino que hasta vamos a invitar a que Rusia haga con ellos lo que quiera. Ese es el mensaje que hasta ahora mandaría Trump y no se complica, digamos, en esto. Sin embargo, pues del plato a la boca se cae la sopa y también en 2020 Trump parecía favorito para derrotar a Biden y pues mira, les metieron allá los estadounidenses por 4 años a Joe Biden y lo están sacando de forma vergonzosa porque pues el señor, pensando nosotros que si es senador desde que tenía 29 años de edad y solo dejó la senaduría para ser vicepresidente del país y dejó de ser vicepresidente para convertirse en presidente, uno pensaría que es estadista, uno pensaría que antepone el proyecto colectivo a las ambiciones personales,
pero ni siquiera en las condiciones catastróficas en las que se presentó, sobre todo en estos últimos meses, Joe Biden, antepuso el proyecto colectivo a la ambición personal y lo tuvieron que echar de forma vergonzosa y poco transparente. Ahora, el tercer punto que quería mencionar con respecto a esto mismo, no es casualidad que Kuleva esté en China y no es casualidad que las facciones palestinas estén en China arreglando las cosas. Y si a esto le sumamos que China ya demostró capacidad de gestión, capacidad de negociación para que tanto saudíes e iraníes, que históricamente por décadas se habían hecho la guerra fría regional, pues ahora nos están mandando un claro mensaje de que el centro gravitatorio quizá ni siquiera pase por Donald Trump, que pase realmente por China, como se ha estado demostrando hasta ahora, porque efectivamente China llegó con una mano en la cintura a sustituir, digamos, el comercio europeo y en muy poco tiempo lo va a seguir superando, Sergio. Y lo más importante de esto es que en este momento Rusia tiene lo que China necesita y viceversa. China tiene lo que Rusia necesita, dinero, recursos, pero además también tienen esta alianza, porque los chinos saben que Estados Unidos va ahora por China, esta alianza que mientras los mantenga, digamos, juntos, pues van a ser insuficientes, por decirlo menos, los esfuerzos de Estados Unidos para mermar a uno o a otro. Sí, vamos a ver qué sucede con China, su papel de mediador en este conflicto ucraniano y, como bien decías, por ejemplo, en las últimas horas con las facciones palestinas, uniendo a Fatah y a Hamas después de 17 años de trifulcas. Muchísimas gracias a los tres, Jesús, Enrique, Aníbal, un placer teneros por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Para todos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Nosotros, pendientes de Wall Street, como os decimos, caemos en las caídas en las tecnológicas, más del 12% para Tesla, se deja más de un 2% en Nasdaq, caídas en Nvidia, en Google, en Microsoft. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos y enseguida toda la información, el mejor análisis especial enfocado en el desplome de Wall Street. Un par de minutos, enseguida volvemos en Negocios Televisión.